Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y bueno, rápidamente leemos el libro de Hechos capítulo 12 del versículo 6 al 19 y dice, Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado, sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Bien, el día de ayer hemos visto, ¿no? Cómo Herodes aprendió a Jacobo y le dio muerte y encarceló a Pedro. Quiere decir entonces que Pedro iba a seguir con la misma suerte. Herodes también iba a echar mano de él y lo iba a matar. ¿Por qué? Porque había visto que esto le gustaba a los judíos. Los judíos se gozaban cuando mataban a los cristianos. No les importaba si eran sus hermanos o eran de su mismo pueblo, sino simplemente se gozaban. Así que Dios libra a Pedro de ese fin. Manda a su ángel, ¿no? A un ángel, y lo lleva a Pedro. Y es extraordinario cómo podemos ver acá un milagro sobrenatural de parte de Dios. Pedro fue testigo de este milagro sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro estaba durmiendo entre dos guardas, entre dos guardias. Él estaba, por ejemplo, durmiendo y a sus dos costados había un guardia atado a él. Es más, enfrente de él en la puerta también habían guardias. O sea, Pedro era considerado o estaba teniendo el cuidado y la custodia de un preso muy peligroso. Esa era la forma como los romanos veían a los cristianos, presos muy peligrosos, y los custodiaban. Pero déjame decirte algo, aquí podemos ver que no hay cárcel, no hay cuidado, no hay no hay nada que pueda contra la soberanía y el poder de Dios. En cualquier otra circunstancia hubiera sido imposible que Pedro pudiera salir de la cárcel, al menos con vida. Es más, si vemos más adelante, cuando esta muchacha Rode da gritos de que Pedro estaba ahí, los hermanos que estaban en la casa de Juan Marcos eh, decían, no, no es Pedro, es su ángel, ¿no? O sea, es como decir, no, está penando, como diríamos ahora. No, está penando, seguro ya lo mataron a Pedro, lo van a matar y su alma salió a penar. Sin embargo, era Pedro. ¿Por qué? Porque era imposible que una persona se pudiera escapar de tremenda guardia. Sin embargo, Pedro estaba con Dios y el propósito de Dios era que Pedro siga con vida.
Y déjame decirte que cuando el propósito de Dios es que tú sigas con vida, no hay cárcel que pueda sentenciarte a muerte. Si el propósito de Dios es que tú estés vivo, no hay ni enfermedad ni nada que te pueda sentenciar a muerte. Pedro estaba sentenciado a muerte. Es más, ya había visto a su compañero de milicia, Jacobo, morir a manos de Herodes. Sin embargo, aunque todo designaba que Pedro iba a morir, pues el Señor tuvo la última palabra y lo libró. Libró a Pedro de la cárcel. Y déjame decirte esto. En este pasaje podemos entender que el Señor es quien tiene la última palabra de la sentencia. Tú puedes estar sentenciado de muchas maneras. Y la mejor solución que puedes tener es ponerte en manos de Dios, quien es el que dicte el veredicto final. Aunque hayas sido condenado a muerte, si el Señor dice vida, pues vivirás. Esta fue, familia, el mensaje de mediodía. Siempre estemos meditando en la palabra del Señor. Y recordemos que en sus promesas no hay enemigo que pueda contra sus hijos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana.